Hola a todos. Para continuar con esta segunda parte de estadística descriptiva, quedamos que vamos a hablar de distribución normal. Espero que lo disfruten. Cuando hablamos de distribución normal, tenemos que pensar en la campana de Gauss, que en realidad es la campana de Gauss y Laplace, ya que estos dos, entre el siglo XVI y XVII, establecieron las bases para comprender sobre la distribución normal. ¿Cómo se caracteriza una distribución normal? Bueno, pues tiende a ser una curva acampanada, donde la mayor parte de los datos está al centro, y vamos a ver que tiene algunas características específicas. Pero si existe una distribución normal, es porque existen otro tipo de distribuciones. Ojalá fuera tan sencillo como hablar de distribuciones cuadráticas o con sesgo a la derecha o a la izquierda. En realidad hay una gran cantidad de distribuciones, como las que están viendo en pantalla, que se han descrito y que se pueden utilizar para diversas funciones. Sin embargo, en este curso no nos vamos a tomar el tiempo de revisarlas a fondo. Simplemente quiero que aprendan a discriminar entre una curva de distribución normal y una curva de distribución no normal. Entonces, las características principales de una curva de distribución normal es que una, es simétrica, es decir, si yo la parto por la mitad, obtengo imágenes como en espejo. Dos, es acampanada, de modo que la mayor parte de los datos se encuentra en el centro. Los bordes de esta campana son lisos, no hay escalones pronunciados. Cuatro, es asintótica, es decir, nunca toca la línea basal, nunca toca el cero. Y el punto máximo, el punto más alto de esta campana está al centro y es donde surge la desviación estándar, que es el valor de z igual a cero. Si se acuerdan, z tiene que ver con el score z o la puntuación z, que es cuando traducíamos todo a valores de desviación estándar. Y es donde está representada la media. De modo que también en las campanas perdón, en las curvas de distribución normal se dice que mu es x barra, que es la media, mu es igual a cero. Es decir, la media está en el punto cero del origen de la desviación estándar. Estas características nos ofrecen algunas propiedades, como que la mayor parte de los datos están al centro, que todos los índices de tendencia central, es decir, la moda, la mediana y la media, están en el mismo punto, que a una desviación estándar tenemos al 68% de la población, a dos desviaciones estándar al 95% y a tres desviaciones estándar al 99%. Y ahora, existen diversos métodos. La forma más fácil es aplicando las fórmulas de normalidad. Sin embargo, en ocasiones, pues no tenemos cómo hacerlas y nos podemos valer de otros datos o de otra información para ver si parece una distribución normal. Esto es importante porque establecer la normalidad de la variable nos va a ayudar para definir qué unidades o qué índices de tendencia central y dispersión voy a utilizar y qué tipo de pruebas estadísticas le voy a aplicar si quiero compararla contra otros grupos. Vean, describí o decidí organizar la clase en estos tres métodos. Uno que denomino el método mental, que es como a ojo de buen cubero, ver los datos y ver si se parece a una distribución normal. Otro que es el método geométrico, es viendo las propiedades geométricas de esta distribución, si parece normalidad. Y otro que es las pruebas de normalidad. Empezando por el método mental, vamos a tener que fijarnos principalmente en tres factores. Uno es la media, la mediana y la desviación estándar. Fíjense. Ustedes saben, con el video previo vimos que cuando una variable tiene una distribución normal, sus índices de tendencia central se parecen. De modo que si yo encuentro una similitud grande entre la media y la mediana, es muy probable que me encuentre ante una distribución normal. Pero eso solo habla de los índices de tendencia central. Entonces ahora toca ver cómo está la dispersión de los datos. Para esto puedo usar estas dos opciones de abajo. Una es tomar la media y sumarle dos desviaciones estándar para obtener los valores hacia arriba de la desviación estándar y restarle dos veces la desviación estándar. Esto me va a dar el 95% del rango de posibilidades. Y eso lo comparo contra los rangos que me dan y yo puedo saber si se parecen, que esto parece tener una distribución normal o no. O la otra es dividir la media y comparar la desviación estándar con la media. Si la desviación estándar es mayor que la mitad de la media, entonces seguramente voy a estar ante una distribución no normal. Vamos a ver en un ejemplo práctico. Aquí estamos viendo la estatura de los datos registrados en la encuesta que les hice al inicio. Vean, me dice la media es de 1,69, la mediana de 1,68, la desviación estándar de 0,11, el mínimo midió 1,50, el máximo 1,93, el rango es de 0,43. Este valor que se llama skewness, que es la oblicuidad, que ahorita les hablo de ella, 0,3, y la kurtosis de menos 0,3. Ahorita explico estos últimos dos. Quedamos que lo primero que vamos a comparar es la media con la mediana, y vean, la diferencia es de 1 centímetro, 0,69 contra 1,68. Entonces, pues parecen bastante similares. La segunda es sumar dos desviaciones estándar y restar dos desviaciones estándar a la media. Si la desviación estándar es 0,11, el doble es 0,22.
Entonces, si yo le resto 0.69 menos 0.22, eso me da 1.47. Después, 0.22 más 1.69 me da 1.91. Y yo comparo este rango que obtuve con el rango mínimo y máximo que me da. 1.47 y 1.50 pues se parecen bastante, hay 3 centímetros de diferencia. Cuando hablamos de medidas de metros, pues 3 centímetros es poco, y 1.91 se parece al 1.93 del máximo. Entonces, podría ser razonable que el 95% de los datos esté cerca de este rango. O el último método, que es dividir la media, es decir, 1.69 a la mitad es 0.84, y comparar si la desviación estándar, 0.11, es mayor de 0.84, y pues esto no sucede. En este caso, los 3 criterios para este método mental nos dan a favor de que esto se comporta como una distribución normal. Y de hecho, si vemos la gráfica del lado derecho, pues sí, parece una distribución normal. Tal vez aquí del lado izquierdo un poco más escalonada, pero en general parece una distribución normal. El método geométrico implica 2 características. Uno es el grado de oblicuidad. Esto significa si la curva se va más hacia la derecha, más hacia la izquierda o está centrada, ¿no? Y esta oblicuidad me lo da el paquete estadístico. O el grado de kurtosis. Esto tiene que ver con si la curva es muy picuda o es más chaparra o está en un rango intermedio. Si es muy picuda se llama leptocúrtica, si es muy chaparra se llama platicúrtica y si está en un rango adecuado se llama normocúrtica. Estos valores me los da en un número, el paquete estadístico, y me dice, si la oblicuidad es mayor a más 1, estamos hablando de una curva con desviación a la derecha. Si es mayor a menos 1, estamos hablando de una curva con desviación, o es más negativo de menos 1, una curva con desviación hacia la izquierda. Y si está en ese rango de menos 1 a más 1, hablamos de que es normal. Y la kurtosis, si la curva es menor a menos 1 es muy platicúrtica, si es mayor a más 1 es leptocúrtica, y si está entre menos 1 y más 1 es mesocúrtica. De forma resumida, si la oblicuidad y la kurtosis están entre valores de menos 1 a más 1, entonces estamos ante una muy probable distribución normal de los datos. Y vean, en este caso, en el mismo ejemplo de la edad, perdón, de la talla, vemos cómo la oblicuidad está en un valor de 0.3, es decir, entre menos 1 y más 1, y lo mismo pasa con la kurtosis, entre menos 0.3, que es un valor entre menos 1 y más 1. Y por último tenemos las pruebas de normalidad, que existen 2, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Las primeras desarrolladas por americanos y las segundas por rusos. El principio básico de estas pruebas de normalidad consiste en comparar la variable que yo les estoy presentando contra una curva de normalidad. Es decir, de modo muy somero, lo que haces es, tú le preguntas por medio de la fórmula de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov si la variable que yo estoy presentando, por ejemplo, la talla, se parece a la curva de distribución normal. Si se parece, significa que no hay diferencias entre estas dos elementos, entre la variable talla y la curva de distribución normal. Y si no hay diferencia, me va a arrojar un valor de más 0.05 o mayor a 0.05. Pero si sí hay diferencia, es decir, si no son iguales, si mi variable no se parece a la normalidad, entonces el valor de P va a ser menor a 0.05. Resumiendo, si yo aplico una prueba de normalidad y el valor es menor a 0.05, digo que mi variable no es normal. Y si el valor es mayor a 0.05, digo que mi variable sí es normal. ¿Cuándo decido si usar Shapiro-Wilk y cuándo Kolmogorov-Smirnov? Principalmente cuando el número de elementos que estoy midiendo es menor a 30, es decir, si yo tengo menos de 30 sujetos, uso Shapiro-Wilk, y si yo tengo más de 30 sujetos, uso Kolmogorov-Smirnov. Es muy probable que la mayoría de nosotros usemos siempre Kolmogorov-Smirnov, porque en medicina es raro tener menos de 30 sujetos en un estudio, aunque a veces se puede, sobre todo en enfermedades raras. Bien, vamos a ver, en el caso de la talla, cuando le aplicamos las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, en ambas el valor de significancia estadística, es decir, el valor de P, me sale en 0.2 y en 0.39. Ambos casos son mayores a 0.05. Lo que me está diciendo es que la distribución de mi variable talla se comporta igual a una curva normal, es decir, no hay diferencias. Por ende, es normal. Vamos a ver 2 ejemplos más. Uno es el peso, y aquí vemos media de 70, mediana de 68, desviación estándar de 14, mínimo de 47, máximo de 100, rango de 53, oblicuidad de 0.33, kurtosis de menos 0.9. Cuando yo comparo media y mediana, hay una diferencia de casi 2 kilos. Y bueno, no parece haber tanta diferencia. Cuando yo veo la desviación estándar, que es de 14.4, casi 14.5, si yo la duplico, es decir, 28.8, y se la resto a la media, eso me da un valor de 41.19,
Si yo duplico esta desviación estándar duplicada de 28.8, se lo sumo a la media, eso me da un valor de 99. Y ahora yo comparo este 41.19 contra el 47, pues más o menos se parece. Cuando yo comparo este valor de 99 contra este de 100, se parece muchísimo. Y después, el tercer método de este de esta forma de ver normalidad llamada método mental, o así lo denominé yo, es dividir la media, es decir, este 70 lo divido a la mitad, es 35, y ver si la desviación estándar, que es de 14.4, es mayor a 35. No, no lo es. Entonces, es muy probable que estemos ante una distribución normal, aunque gráficamente pues, no es tan evidente como en el caso de la talla que vimos hace rato. Por método geométrico, puedo ver la oblicuidad y la curtosis. Vean como en ambos casos están entre el rango de -1 a +1, aunque la curtosis está muy cerca de -1, pues todavía entra en el rango de normalidad. Y cuando aplico la prueba de normalidad, veo que la prueba de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, en este caso voy a usar la primera porque sé que tengo más de 30 elementos, me da una significancia de 0.2, es decir, mayor a 0.05, por lo que demuestro que la distribución de mi variable peso es normal. Y por último vamos a hablar del índice de masa corporal, este último ejemplo. El promedio de índice de masa corporal fue de 24.1, la mediana de 23.8, desviación estándar de 3.3, mínimo de 17, máximo de 32 y la oblicuidad de 0.4 y la curtosis de menos 0.4. Si yo comparo la media con la mediana, pues solo hay menos de un punto de diferencia, 0.5 por ahí de diferencia, entonces se parecen bastante. Mi desviación estándar es chiquita. Voy a hacer números redondos. Esta desviación estándar, si yo la duplico, 3.3 lo duplico es 6.6, vamos a dejarlo en 6. 24 menos 6 me da 18, mi mínimo está en 17.9, se parece bastante. Yo vuelvo a duplicar, desviación estándar por 2 son 6, más 24, es decir, el doble de la desviación estándar más la media, 24 más 6 da 30, mi máximo es de 32, es decir, el rango aparente a dos desviaciones estándar se parece mucho al rango que me ofrece el paquete estadístico, por lo que parece todavía que tiene una distribución normal, y después veo que la mitad de mi media, es decir, la mitad de 24 es 12, y veo que 3.3 no es mayor que el 12 que obtuve, entonces, por el método mental, esto parece una distribución normal. Por el método geométrico, veo que el grado de oblicuidad está entre -1 y +1, y el grado de curtosis está entre -1 y +1. Y si encima yo veo gráficamente la expresión de este índice de masa corporal, pues parece una curva de distribución normal. Lo único que faltaría sería aplicarle pruebas de normalidad, y veo que la prueba de Kolmogorov-Smirnov y de hecho también la de Shapiro-Wilk, en las dos me da un valor de P mayor a 0.05, por lo que puedo estar seguro de que la variable índice de masa corporal es una variable con distribución normal. En este caso, los tres ejemplos que pusimos, tanto la talla, el peso como el índice de masa corporal, se comportaron de una forma normal. Espero que haya quedado claro estos tres conceptos de cómo establecer normalidad por el método mental, por el método geométrico y por pruebas de normalidad. En caso de que hubiera discrepancias, el autor es el que tiene que decidir qué es lo que debe de utilizar. Es decir, si por método mental y geométrico sale que parece tener normalidad, yo puedo justificar en mi artículo que la voy a usar como una distribución normal, aunque la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov no me haya salido así. No es lo más ortodoxo. Lo habitual es que hagamos pruebas de normalidad y todo tenga que coincidir, pero bueno, siempre está a criterio de los autores cómo tratar las variables. Lo ideal es que todas coincidan y si no, pues al menos 2 de 3, y esa será la tendencia que usaremos. Si 2 de estos métodos me dicen que tiene una distribución normal y uno que no, pues asumo que es normal, y lo mismo, si 2 me dicen que no tiene una distribución normal y uno que sí, pues asumo que no es normal. Si quedó alguna duda, te pido que la anotes y me la preguntes en clase. Trata de volver a ver el video, vele pausando, ve haciendo los números si es necesario o ve analizando las frases poco a poco. Y nada, nos vemos muy pronto. Gracias.